Buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Nuevamente, pues aquí estamos y estamos para traer palabra nuevamente. Y hoy vamos a ver un pasaje más que habla de los milagros realizados por Jesús. No se menciona, en este pasaje que vamos a ver no se menciona ninguno en particular, pero se habla de unos pocos milagros de sanidad. Sin embargo, esta parte también tiene pues una enseñanza importante para nosotros. Y hoy vamos a ver en esta serie que se llama Milagros que enseñan, sería esta la 9ª parte. Vamos a ver el tema Jesús en Nazaret. Ese es el título que tiene la Biblia Reina Valera, la revisión 60. Esto nos habla de que después de Jesús sanó a la mujer enferma de flujo de sangre, dice que volvió también la vida a la niña, a la hija de Jairo, que es lo que vimos la semana pasada. Pero dice Marcos que Jesús se fue a Nazaret. Y como sabemos, pues Jesús pasó toda su infancia en Nazaret y se fue del pueblo cuando comenzó su ministerio alrededor de Galilea. Ahora, por la Biblia, básicamente el Nuevo Testamento, conocemos bien la historia del nacimiento de Jesús. Y nos platica la Biblia en este sentido que por causa de un censo, José y María tuvieron que ir a Belén para registrarse. Porque José, que era el marido de María, pues era descendiente del rey David y tenía que ser censado donde nació su antepasado, el rey David. Y en esa ida a Belén fue cuando María dio a luz a Jesús. Y estuvieron un tiempo corto allí, aproximadamente 1 o 2 años, no se sabe exactamente. Pero básicamente hasta después de la visita de los magos de Oriente. Y fue aquel tiempo cuando el rey Herodes mandó matar a los niños de Belén menores de 2 años. Y José y María y el niño ahora, pues tuvieron que huir a Egipto y vivieron allá hasta que murió Herodes. Porque este hombre, pues por seguridad de su reinado, quería matarlo porque era rey. Y le dijeron, no, pues ya nació el rey de los judíos. Entonces, después de Egipto, que estuvieron viviendo allá probablemente, pues un rato más, no se sabe exactamente, pero se regresaron a Israel. Y no se regresaron a Belén, sino que se fueron a Nazaret. José pensando que a lo mejor en otra parte iba a ser reconocido y pues el rey todavía tenía un sucesor que probablemente persiguiera al niño Jesús. Pero Jesús allí creció, en Nazaret, y allí aprendió y heredó el oficio de su padre José. Y pues obviamente se dedicó a la carpintería hasta que comenzó su ministerio. Entonces, según los cálculos, Jesús vivió allí unos 28 años junto a su familia. Es decir, su papá, su mamá, sus hermanos y sus hermanas. Ahora, Nazaret no era una ciudad grande en tamaño ni en población. No tenía carreteras importantes, no, es más, ni se conocía, ¿no? Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento ni por los historiadores de aquella época. Pero ya la Biblia lo empieza a mencionar porque era un pueblo muy pequeño. Y menciono estos detalles para hacer notar que era un pueblo pequeño y aislado. No más grande que cualquier ejido de aquí del Valle de San Luis, donde toda la gente se conoce. Igualmente allá, toda la gente se conocía. Y después de andar un tiempo Jesús alrededor de Galilea, Jesús fue a visitar su pueblo Nazaret. Y aquí es donde nos ubica Marcos en la parte de la historia que vamos a ver hoy. Esta historia está registrada en los 3 evangelios sinópticos. Y estas son las referencias. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Marcos 6, del 1 al 6, que es lo que vamos a leer ahorita. Y Lucas 4, versículos del 16 al 30. Entonces leemos aquí, Jesús en Nazaret. Estamos en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y dice así. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Estos son los pocos milagros que hizo. Sanó unos pocos enfermos, dice,
poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bien, Jesús después de un tiempo de ministerio, ya tenía rato alrededor de Galilea, del mar de Galilea, ministrando, pero decidió visitar Nazaret. Y esta vez no llegó como cuando se había ido. Regresó con todos sus discípulos siguiendo. Esto, pues por sí solo es algo que impresiona en un pueblo pequeño como Nazaret. Digo, solo imagínate a Jesús caminando en este pueblo pequeño y 12 tipos alrededor de él. Y esta vez, pues ya Jesús con sus 12 discípulos, en vez de ir a trabajar al taller como acostumbraba a verlo la gente, se fue a la sinagoga, porque era el día de reposo. Y pues así acostumbraba a hacerlo todos los días de reposo. Y estando en la sinagoga, Jesús comenzó a enseñar. Y la gente dice que se admiraba de la manera como lo hacía. Pero no se explicaban dónde había aprendido todo lo que estaba haciendo y todo lo que estaba diciendo. O sea, la sabiduría y la excelencia con la que enseñaba y los milagros que estaba haciendo con sus manos. Los pocos, pero lo estaban viendo. Y es que ellos, los nazarenos, lo habían conocido en otra faceta de su vida muy diferente. Sus hermanos y sus hermanas lo veían como el hermano mayor de la familia, así de sencillo. Aquel que muy probablemente con su buena conducta los había hecho quedar mal muchas veces con sus papás. Creo que muchos hemos tenido hermanos así, aquellos que nos acusan con su rectitud. Yo espero que hayas tenido alguno de ellos o que hayas sido tú uno de ellos, pero es incómodo. Y para sus hermanos Jesús era ese hermano incómodo. Y para el resto de los nazarenos, Jesús era el carpintero del pueblo. Ese hombre que se había ido y ahora regresa y con gente atrás, siguiéndolo. Y eso es lo que se preguntaban. En Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Dice, ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces la gente de Nazaret estaba admirada viendo que Jesús enseñaba con mucha sabiduría, pero ellos lo seguían viendo como el carpintero del pueblo. Como diciendo, él no es mejor que nosotros, es solamente un obrero más. Y parece ser que hasta les molestaba que impresionara a algunas personas y que tuviera seguidores. Y rechazaban, obviamente, por esas razones que rechazaban la autoridad espiritual de este personaje que estaban viendo frente a ellos. Porque ellos estaban convencidos de que era un nazareno más como ellos. Hay pueblos, y creo que lo entendemos esto, hay pueblos enteros que tienen ciertos estigmas, ¿no? Sin fundamentos, por supuesto. Como, no sé, los gallegos de los chistes. Creo que alguna vez has escuchado chistes de gallegos. No es que sea cierto, pero son estigmas que hay. Pero el problema aquí no es el estigma, sino que algunas personas se lo lleguen a creer. Y en Israel también había pueblos estigmatizados así. De hecho, había un dicho popular en Israel. Cuando Felipe, que era uno de los discípulos de Jesús, todavía no lo era, pero Felipe le dijo a Natanael, que también llegó a ser discípulo, que había encontrado al Mesías y que venía de Nazaret. Y entonces Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 46. A veces nosotros permitimos que los prejuicios nos cieguen ante la verdad. Es cierto que hay malos historiadores y varios comentarios de autores incrédulos y rebeldes, y que han escrito con el propósito único de destruir la fe en Dios. Pero yo creo que 2000 años de historia de la iglesia nos muestra a Jesús como lo que Él es. Él es Dios. Aunque se vista de carpintero, aunque se vista de mendigo, de enfermo, de hortelano, como aquella vez cuando salió de la tumba, y a veces hasta de preso, de encarcelado, pues. Y en palabras textuales de Jesús, dice Mateo 25, capítulo 25, versículos 35 y 36, hablando literalmente palabras de Jesús, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Este es Jesús hablando.
Jesús puede ser todo eso. Ahora, esta actitud de los nazarenos nos deja algo bien claro, que Jesús era bien conocido en el pueblo, pero ahora el Espíritu del Señor estaba sobre él y ya no era el mismo que ellos habían conocido. Y no anduvo Jesús en ninguna otra parte del mundo como algunos engañadores lo han querido difamar. Jesús no tuvo la necesidad de salir de Nazaret para aprender lo que sabía y lo que podía hacer. Y sobre esta base quiero hacer la primera observación. Jesús, les digo, era muy bien conocido en Nazaret, pero fue, yo diría, un gran maestro del camuflaje, ¿no? Porque, pues, 28 años estuvo entre los nazarenos y nunca nadie se enteró de su deidad. Según Marcos, lo conocían como el carpintero. Algunas versiones lo traducen como artesano. Bueno, la palabra griega aquí es una que se traduce de tectón, o más bien tectun, no tiene acento. Y ciertamente significa artesano, pero específicamente el artesano que trabaja la madera. Entonces prácticamente es lo mismo. Los nazarenos lo conocían a Jesús como el carpintero. Y no hay ningún problema con que Jesús fuera el carpintero del pueblo. Pero no es lo mismo ser carpintero, que es un oficio muy noble y muy digno que se hace pues con las manos. Y no es lo mismo eso que ser maestro, que es una profesión que se ejerce con el intelecto. En Jesús es obvio que esta nueva faceta como maestro fue más trascendente que la anterior, que la de carpintero. Porque de sus trabajos como carpintero, pues nadie escribió nada. Ni existen muebles que él haya fabricado. En cambio, de su faceta como maestro, existe un documento eterno que es el Nuevo Testamento. Pero este camuflaje era parte, pues, del plan de Dios. Jesús no vino a exaltarse a sí mismo. Vino a cumplir un propósito de parte del Padre Celestial. Y creo que esa fue la parte humanamente más difícil de su vida terrenal. Es decir, ser el hijo de Dios y pasar 30 años como el hijo del carpintero que heredó el oficio, es muy difícil. Y ahora lo digo de esta manera. No tiene nada de malo ser el hijo de un carpintero honesto, pero nunca se va a comparar con ser el hijo de Dios. Y esta es la parte difícil a la que me refiero. Aguantarse por tanto tiempo las ganas de gritarlo. Porque también tengo que decirlo, Jesús estaba consciente de su deidad y desde muy temprana edad. Cuenta Lucas que cuando Jesús tenía 12 años apenas, en una visita a Jerusalén se quedó platicando en el templo. Y que con sus comentarios tenían los doctores de la ley con el ojo cuadrado y la baba caída, ¿no? Cuando lo encontraron José y María, ya había recorrido 3 días de camino y se regresaron a buscarlo. Y le preguntaron a Jesús por qué había hecho eso. Y Jesús les dijo que porque sentía la necesidad de estar en los negocios de su padre. Dice Lucas capítulo 2, versículo 49. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, Jesús a los 12 años ya sabía que él era el Hijo de Dios, pero se mantuvo callado hasta después de los 30. Y amigos, aquí perdónenme la pregunta, ¿no? Pero ¿alguna vez han honrado a Dios de esta manera? Hay palabras con las que podemos honrar a Dios delante de los hombres. Y aún en secreto, ¿no? Pero podemos honrar a Dios con palabras. Y eso es lo que hacemos durante la alabanza y la adoración. Y es una experiencia, yo diría, maravillosa que fortalece nuestra relación con Dios. Pero también hay silencios que honran a Dios. Y a veces hasta más que las palabras. Me refiero aquí a no decir o no publicar algo que te va a autoexaltar o que va a hacer sentir inferiores a los demás. Y este es un excelente ejemplo para nosotros que nos debe ayudar a callar lo que debemos callar, o por lo menos a tener cuidado con lo que publicamos aún en nuestras redes sociales. Y es una virtud que se llama prudencia y nos va a evitar muchos años de problemas innecesarios. De hecho, este es un problema que no pudo superar Josecito el soñador, ustedes recuerdan. Delante de sus hermanos quedó muy mal.
De hecho, cuando sus hermanos pues escucharon lo que decía José el soñador, lo querían matar por presumido. Y digo, así lo percibían ellos, ¿no? Pero era una revelación personal que estaba diciendo José fuera de tiempo. Y ellos mismos lo iban a comprobar a su tiempo. Afortunadamente no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo y terminó en Egipto. Acosado por una mujer media loca, o bueno, infiel. Y luego todavía lo encerraron en la cárcel por varios años. Y bueno, pasó muchos problemas José allá en Egipto, al principio. Y yo creo que no necesitamos ser teólogos nosotros para entender que si de niño se hubiera quedado callado la boca, hubiera evitado muchos problemas. Y justamente ese era el problema que ahora Jesús estaba confrontando con los nazarenos. Sus hermanos, sus parientes, sus vecinos y sus paisanos se le fueron al cuello cuando Jesús, pues lo vieron predicar a Jesús y lo vieron destilar tanta sabiduría. Como diciéndole, no me vengas con que eres el gran maestro, tú no eres más que el carpintero. Pero ahora era un problema que ya llegó en su tiempo, no antes. Gracias a la prudencia de Jesús, que como les decía, fue una de esas cosas increíbles que como ser humano también tuvo que soportar, quedarse callado. Y ahí estaba Jesús, ahora, 30 años después, dándose a conocer como el Salvador. Y esto provocó varias cosas. Por un lado, pues la incredulidad, que es lo evidente aquí. Pero por otro lado, también algo de envidia, coraje o no sé qué otros sentimientos despertaría. Pero a diferencia de José, a Jesús parece que ningún nazareno lo quiso matar, ¿no? Pero la simple incredulidad les robó muchas bendiciones que Dios quería darle a la gente del pueblo de Jesús. Dice Marcos que Jesús solo sanó a unos pocos, pero no pudo hacer más por ellos. Pero de todas maneras, aunque no pudo hacer mucho más por ellos, aprovechó aquel incidente para enseñarles otra cosa. Y les dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Esto está en Marcos capítulo 6, versículo 4. Y este es un problema, yo diría que aún sin solución en la iglesia. Porque se discute mucho si uno debe evangelizar a su propia familia o le debe dejar esa responsabilidad a otros. Y el modelo que Jesús nos enseña aquí es, primeramente, no hablar antes de tiempo. Espera el momento, inténtalo y déjale el resultado a Dios. Jesús, después de ser prudente y callar durante 30 años, lo intentó. Y aunque en ese momento no tuvo una respuesta favorable de su familia, después de la muerte y resurrección de Jesús, las cosas fueron muy diferentes. Sus hermanos llegaron a ser siervos de Dios. Es más, uno de ellos fue líder ahí en la iglesia de Jerusalén. Y es autor incluso de uno de los libros del Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a Jacobo o Santiago, que es la epístola de Santiago. Pero Jesús actuó muy prudentemente, sin pleitos ni discusiones. No los obligó a creer ni mandó fuego que los consumiera por el rechazo hacia su persona. Aunque sí, en ese momento, pues los nazarenos se perdieron la oportunidad de recibir milagros de Jesús. Milagros que podían haber mejorado su calidad de vida, o por lo menos es lo que dice Marcos. Dice Marcos 6, versículo 5, que no pudo hacer ningún milagro más ahí, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sus manos sobre ellos. Entonces aquí hay otro punto de discusión. Y este punto de discusión es acerca de la incredulidad. ¿La incredulidad invalida el poder de Dios? Y yo te voy a decir, la respuesta más sencilla es no. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso desde antes de que formara al hombre incrédulo sobre la tierra. El poder de Dios no se discute. El universo entero es muestra de su poder antes y después de la creación del hombre. Igual, Jesús pudo haber hecho allí muchos y grandiosos milagros en Nazaret, pero no los hizo por asuntos de congruencia a su palabra, no por falta de poder. Más bien, no quiso,
Porque una de sus propias reglas dice que Dios atiende la necesidad de los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Aquellos que pensaban, a mí no me va a convencer este carpintero, o sea, eran orgullosos, sencillamente no los atendió por altivos. Dice Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, el poder de Dios, yo quiero decirte que está reservado para ayudar a los humildes que tienen fe. Jesús fue un verdadero siervo de la humanidad. Su poder era el poder de Dios mismo, porque Él era Dios. Sin embargo, y aquí sí perdónenme la expresión, pero rechazó la idea de hacer la labor de payaso Jesús. Porque no vino a montar espectáculos para divertir con sus milagros a los incrédulos. Los milagros no tienen el propósito de hacer espectáculos. Los milagros no tienen el propósito ni siquiera de salvar a nadie. Los milagros nunca han salvado a nadie. Y Jesús es el que salva, y salva solamente a los que ponen su fe en Él. Él, mejor que nadie, sabe que los milagros no hacen cambiar de parecer a los incrédulos. Acuérdate de Faraón en Egipto. ¿Cuántos milagros vio Faraón? Por lo menos uno en cada plaga, y fueron 10. Y nunca creyó. Y su incredulidad lo llevó al punto de morir con todo su ejército en el mar. Prácticamente su incredulidad lo llevó a destruir el imperio egipcio. Por incrédulo nada más. En el contexto bíblico, un incrédulo es alguien que ya decidió no creer. Y aún viendo milagros, nunca va a cambiar su convicción. Por otro lado, el creyente, también según la Biblia, es una persona que cree aún sin haber visto milagros. Como Job, por ejemplo. Job nunca vio milagros. Sin embargo, tenía una fe en Dios inquebrantable. Igual Abraham dejó su tierra y su parentela por la fe en Dios, y no precisamente por los milagros que hubiera visto antes. No los vio. La fe, dice Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza, esa convicción es la que nos hace sentirnos dichosos o felices. Y te lo explico de una manera breve. Jesús en alguna ocasión le dijo a Tomás, ustedes recuerdan a Tomás, aquel hombre que se le llama el incrédulo, le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una bienaventuranza, es una dicha espiritual que está por encima de las circunstancias. Es un estado de ánimo que Dios nos regala cuando nosotros escuchamos su voz y decidimos actuar confiando en lo que Él dijo. Es decir, teniendo la certeza y la confianza de que será como Dios dijo. Y esa certeza nos hace sentir bien aún en medio de las peores crisis. Sea por enfermedad, por violencia o por lo que sea, esa certeza tiene la facultad de avivar la esperanza y fortalecer nuestra paciencia para esperar en paz el tiempo de Dios. Esperando así podemos tener, pues, prácticamente todo: contentamiento, gozo, satisfacción. Pero la incredulidad destruye precisamente estas mismas bendiciones. Ahora, como conclusión a este tema, y a manera de resumen, debo decir que la incredulidad es el gran estorbo para la calidad de vida del ser humano. Porque por causa de la incredulidad, nos perdemos de muchos favores y de muchas bendiciones de Dios. El creyente puede vivir feliz y puede vivir confiado cuando descansa en las promesas de Dios. Pero, si Dios encuentra incredulidad en nosotros, dice Marcos en el capítulo 6, versículo 6, que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y lo que hizo fue que se fue a recorrer las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, cuando Jesús encuentra incredulidad, no discute. Se va y busca otra parte a ver quién responde a su mensaje. Yo quiero decirte, si tú tienes familia que aún no es salva, no te desanimes.
Tal vez pienses, no, pues es que yo no puedo llevar el mensaje a mi casa. Mira, no te desanimes. Procura durante un buen tiempo construir un buen testimonio y vuelve a intentarlo. Tu obediencia a la gran comisión es sumamente importante para Dios y para tu familia. Toma la actitud de Jesús y no busques que te reconozcan o que te honren en tu casa. Jesús no estaba buscando que lo honraran, Él quería llevar bendición a su pueblo y a su familia, pero no creyeron en Él. Después vuelve y no lo pudo hacer. Ahora, si tus amigos y familiares no aprecian tu trabajo, no dejes que eso afecte tu servicio a Dios. Háblales de Cristo en el tiempo que Dios te indique y déjale el resultado a Dios. Mi oración es que la gracia de Dios te libre de la incredulidad y de sus estragos a ti y a toda tu familia. Nos vemos hasta la próxima.